rendían culto a sus dioses. La cultura maya fue una cultura politeísta. El más alto es un templo dedicado a un chamán, a la medicina. Y pues este templo lo hicieron así porque en esa época un chamán era el segundo personaje importante después de Chac, que era el dios de la lluvia, ¿no? Entonces tenían una muy buena razón los mayas de hacer un templo grande para este chamán, porque pues realmente son los que nos dan una segunda oportunidad de vivir, ¿verdad? Sin un médico, pues cuando te enfermas, ¿qué pasa, no? Pero pues ellos lo vieron de esa forma y crearon un templo alto dedicado al chamán. Este es el chamán, el médico de la cultura maya. Los consejeros sabios eran expertos en la medicina, los mayas. Claro. Ahorita le voy a mostrar una de las plantas que usaban. Dentro del templo se encontraron 120 restos de plantas fosilizadas dentro de este templo, ¿no? 120 restos de plantas fosilizadas. Fueron enviadas al laboratorio y descubrieron que eran plantas medicinales. Sí, ahorita les muestro algunas. Hay plantas que huelen a eucalipto. Sí. Bueno, digo a pectobismo. Así No es, sé qué, a todo. ¿verdad? Sí, bueno, y ese es el templo del sol. Ese es un templo muy bien conservado. Es un templo donde los mayas rendían culto al sol. La cultura maya fue una cultura politeísta y ese es uno de sus templos del sol en el pasado. Allí se encontró una figura de un dios solar, un rostro del sol, el cual era iluminado cada 21 de marzo, cuando salía el sol. Porque los templos están alineados con el sol. A ver si tengo alguna fotografía, así, algo así, miren. Ahí se ve el sol pasando por la torre que está en el palacio. Esta torre está allá en el palacio. Ya, okay. Algo similar se veía allá. Así, miren. En la torre, ahí se ve la posición del sol el día 21 de marzo. Sí, así como se ve ahí. Están alineados con el sol y la luna estos templos. ¿Y este cuál es? Ese es el templo del maíz. Se llama templo de la cruz foliada. Así se llama porque se encontró allá adentro una cruz con follajes de maíz. O sea, una cruz con hojas. De ahí proviene el nombre de cruz foliada. Y esta cruz representa planta del maíz. ¿Y vivía o qué era ¿Vale? alguien, no? No, ese era un templo religioso. ¿Templo? Era un templo para rendir culto a ese dios del maíz. Ya. Sí. Le voy a mostrar una de las plantas que usaba el chamán. Tengo por acá y a ver si adivinan qué cura. Sí. Y esto falta por descubrir, mira, ahí se ve que todavía hay piedras debajo de las plantas, ¿verdad? Ahí se ven los musgos sobre la roca, mire. O sea, toda esta colinita es parte del templo que aún está oculto. La voy a cortar, mire, está por allá. Ahorita que venga entonces. Está por acá, permítame. ¿Algún médico? ¿Biólogo? Intento. ¿Fármaco? Bueno, huelan esta planta y a ver si saben qué cura. A ver, huela esa plantita. Se la van pasando. Para el dolor. ¿Qué más? ¿Qué más Desinflama. cura? Es como el Yodex, desinflama. Como el escape. A ver, saquen el comercial. Como dice. Sí, ¿Es para el lono? ándale, exactamente. ¿Qué es? Pues restos de esta planta se encontró fosilizada en el templo del chamán. O sea, el chamán ya usaba esta planta, los mayas ya usaban esta planta. Sí. ¿Cómo se llama la planta? La planta se llama cholagoga. Cholagoga. Huele exactamente al yodex. Molidita, te haces una crema para quitar dolores musculares, te haces un té para problemas de resfriado, te haces un té con la hoja para la cruda realidad. Sí. ¿Va a servir mañana? Hay que vender. Sí, se llama cholagoga. Es una de los restos de plantas fosilizadas que se encontraron en el templo del chamán.